Estoy bien, gracias. Buenos días a todos. ¿Quién quiere ir primero? ¿Alguien más está interesado? Bueno, como ejemplo, hay miles de miembros entrenados de Derogwa que quedan en este país, o sus afiliados y asociados. Así que, obviamente, una parte de ellos irá a El Salvador como parte de nuestro esfuerzo para erradicar esta organización terrorista extranjera de los Estados Unidos. Pero no hay un límite superior para el acuerdo. Vamos a seguir enviando extranjeros terroristas a El Salvador, así como a muchos otros países. Creo que tú eras el primero, creo. ¿Está el presidente pidiendo hoy al presidente Kelly que envíe de vuelta a Rego García? Pero de nuevo, para ser muy claros sobre esto, la Corte Suprema dictaminó que el Tribunal de Distrito no puede, obviamente, obligarnos a llevar a cabo diplomacia o política exterior con otra nación. Así que revocaron la orden del Tribunal de Distrito. Dijeron muy claramente que el Tribunal de Distrito en realidad fue un fallo de M. Se extralimitó en ese fallo. No voy a revelar ninguna conversación de jefes de Estado o conversaciones en el Departamento de Estado o a nivel inferior. Pero el punto importante en el que todos estamos de acuerdo es que él es salvadoreño. Ese es su país de nacimiento y ciudadanía. Él es un extranjero ilegal en los Estados Unidos. No tiene derecho legal a estar aquí. Se le emitió una orden final de expulsión de este país. Y así, depende de El Salvador y del gobierno y el pueblo de El Salvador cuál es el destino de sus propios ciudadanos. No podemos extraditar ciudadanos de países extranjeros a nuestro país en contra de la objeción de esos países. Obviamente, hacer eso sería una violación monstruosa del derecho internacional. No podemos entrar en otros países y secuestrar a sus ciudadanos y luego llevarlos de regreso a nuestro país. Eso depende de El Salvador y de los suyos. Pero es su propio ciudadano, ¿verdad? Él está en eso. Esto es. Así que recuerden, todo esto, toda la conversación ha estado equivocada desde el principio, porque nadie fue deportado por error. Ese es como el gran hecho que todos ustedes, la mayoría de ustedes, han entendido mal. Nadie fue enviado por error a ningún lugar. El único error que se cometió fue que un abogado puso una línea incorrecta en un documento legal y desde entonces ha sido relevado de su cargo. Él es salvadoreño. Él es un inmigrante ilegal. Fue deportado a El Salvador. Daría la bienvenida a cualquiera aquí para que me diga a qué país creen que deberíamos enviar a los inmigrantes ilegales salvadoreños. ¿No ordenó el juez que no fuera deportado a El Salvador hace 5 años? Entonces, a lo que te refieres es a un juez de inmigración. Eso es artículo 2, no artículo 3. Así que no hubo restricción del artículo 3 sobre su expulsión. Una orden de retención o una orden de cancelación de expulsión, en primer lugar, como estoy seguro de que sabes, no elimina la orden de deportación, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo en eso. Así que su estatus era que es un extranjero ilegal que ha sido ordenado deportar, lo que significa que podría ser detenido indefinidamente y removido a cualquier otro país del mundo. Podrían ser enviados literalmente a cualquier país del planeta, pero la preferencia, en términos generales, es deportar a alguien a su país de origen, en este caso, El Salvador. Debido a que es miembro de una organización terrorista extranjera, las órdenes de retención no se aplican a las OTF por razones obvias. Así que si tenías un extranjero ilegal, digamos de Siria, que es miembro de ISIS, no pueden solicitar la retención de deportación. Así que ese principio se aplica aquí. Además, la pandilla, que él dijo que lo iba a perseguir. Así que esta teoría de que él es de la MS-13 y que hay una pandilla rival, la pandilla Calle 18, ya no existe en El Salvador. Así que todo el concepto es falso. Pero, de nuevo, cuando los medios hablan sobre la idea de que hubo un error en la deportación, implica, creo, para un oyente normal, que la persona equivocada fue enviada a algún lugar. Él es un extranjero ilegal de El Salvador. ¿A dónde fue enviado? A El Salvador. ¿Dónde pertenece? En El Salvador. Ella pertenece. Enviar a alguien a casa y enviarlo a una prisión que podrían arruinar. Depende de El Salvador. ¿Cómo manejar el proceso para sus propios ciudadanos? De nuevo, lo que parece que nos estás pidiendo es que cambiemos el gobierno y las leyes de El Salvador. Entonces, si deportamos a alguien de regreso a, por ejemplo, Siria, deberíamos estar involucrados de cerca en el día a día con el gobierno sirio, detallando la vida y el futuro de esa persona. Si deportamos, digamos, a 100.000 personas de regreso a Haití,
Deberíamos abrir un expediente para cada una de esas 100,000 personas y preguntar todos los días cuál es su situación de vivienda, cuál es su situación de atención médica, qué podrían necesitar, qué podrían querer. Una vez que alguien está fuera de nuestro país, eso se convierte en el problema de su país anfitrión, no de nuestro país. Estas personas eligieron invadirnos. Así que hay mucha preocupación por parte de los medios corporativos sobre los invasores, pero ellos eligieron invadirnos. Es nuestra responsabilidad devolverlos al lugar de donde vinieron o a otro país dispuesto a recibirlos. Quiero decir, ¿vale la pena que el presidente pida que sea devuelto a los Estados Unidos o no? ¿Cómo? ¿Sí o no? En primer lugar, no es una pregunta que deba responder yo, pero creo que la suposición que subyace a la pregunta es lo que necesita ser corregido, que es que no se cometió ningún error. Él fue enviado. Entonces, ¿qué crees que le pasaría si regresara a este país, según tu comprensión de las leyes de inmigración? ¿Qué crees que sucedería? Pero solo estoy preguntando. Es importante saberlo. Estás haciendo muchas preguntas. Estás preguntando. Todos ustedes están haciendo muchas preguntas sobre esto y todos parecen preocuparse mucho por ello. Veamos si alguno de ustedes ha investigado algo sobre este tema en absoluto. ¿Puede alguien aquí decirme qué le pasaría al inmigrante ilegal de El Salvador si regresara a los Estados Unidos? ¿Alguien aquí lo sabe? ¿Alguien quiere adivinar? ¿Alguno de ustedes? ¿Podría estar con su familia? ¿Qué? ¿Alguno de ustedes sabe la respuesta a la pregunta? Legalmente, ¿qué pasaría si él regresara aquí? ¿Alguno de ustedes lo sabe? ¿Alguno de ustedes? Han estado escribiendo. Ahora estoy hablando. Necesitan parar. Ahora estoy hablando. ¿Alguno de ustedes? ¿Por qué fue unánime? ¿Ya terminaste? ¿Alguno de ustedes sabe la respuesta a la pregunta? ¿Alguno de ustedes han estado hablando de eso todos los días? Sería arrestado. Sería puesto en confinamiento. Sería deportado por segunda vez a El Salvador de nuevo porque no hay una orden de retención para un extranjero que es miembro de una organización terrorista extranjera. Número 1. Número 2 es que la pandilla de la que es miembro ya no existe en El Salvador. Así que lo que estás pidiendo es ser deportado 2 veces. Pero además, si eligiéramos fingir, solo fingir que la orden de retención era real, sería deportado a un país diferente. Así que, por ejemplo, podría ser deportado a Egipto. Así que solo estoy tratando de entender. ¿Es tu opinión? En otras palabras, ¿defines un país? ¿Estarán dispuestos a aceptar a un miembro de la MS-13 de El Salvador? Así que estoy tratando de entender de todos ustedes si él regresara y bajo nuestras leyes, luego fuera deportado a Egipto o a Somalia. ¿Dirían entonces, genial, me alegra tanto que lo deportaran a otro país? ¿Es eso lo que todos dirían? ¿Entienden nuestras leyes de inmigración en absoluto? Pero la premisa de su pregunta, el caballero, el regreso, chicos. ¿Conocen la diferencia entre una orden de deportación y una orden de retención? ¿Conocen la diferencia? Cualquiera de ustedes, por favor. ¿Lo saben? No estamos en el gobierno en este momento. Así que no pasaron, así que ni siquiera pudieron pasar 72 horas el fin de semana aprendiendo la distinción, aunque han estado escribiendo y hablando de ello todo este tiempo. Solo levanten la mano. ¿Alguno de ustedes sabe la diferencia entre una orden de deportación y una orden de retención? ¿Cómo sabes eso? La temporada que vamos a servir en la Casa Blanca es República, dijo según inteligencia. Según nuestro gobierno y su gobierno. En otras palabras, su gobierno ha confirmado, basándose en su propia inteligencia, que él es miembro de MS-13. En primer lugar, ¿disputas que él es un inmigrante ilegal? ¿Disputas que él es un inmigrante ilegal? No. Está bien. ¿Y disputas que como inmigrante ilegal tienes el derecho de deportarlo? Sigue adelante. Con Ross. Él pasó por el proceso legal. Así que quiero ser muy claro. Lo que estoy obteniendo de esta conversación, que es educativo para mí, es que ninguna persona en los medios sabe la diferencia entre una orden de deportación y una orden de retención. ¿Es eso una afirmación justa? ¿Estás aprendiendo sobre esto por primera vez ahora mismo? Supongo que sí. Está bien. Entonces, una orden de deportación significa que el juez ha dicho que debe ser deportado del país. No tiene derecho a permanecer aquí por más tiempo. Debe ser removido del país. Así que sus únicas opciones son ser deportado a su país de origen u otro país. Eso es todo. No hay otra opción. No puede quedarse aquí. No puede vivir aquí. No tiene futuro aquí. No tiene derecho a estar aquí. Es un inmigrante ilegal. Así que cuando sigues diciendo regresar porque has sido influenciado por los defensores de fronteras abiertas, todos parecen operar bajo la ilusión de que él podría venir a los Estados Unidos y simplemente continuar viviendo aquí ilegalmente. Esa no es una opción disponible para él. Sus únicas opciones en la vida son vivir en El Salvador o vivir en otro país. Eso es todo.
no hay otra opción legal o de otro tipo, porque vino a nuestro país ilegalmente. ¿Entiendes eso? Como cuestión de política, ¿cree la administración que los jueces de inmigración, porque están bajo el DOJ, que sus órdenes pueden ser anuladas por lo que la administración quiere? ¿Esa es una cuestión general de política? Bueno, en realidad, específicamente, el fiscal general tiene la autoridad para anular los tribunales de inmigración. Y eso es en realidad por estatuto, sí. ¿Otras preguntas? Steven, sobre la tarjeta dorada, el presidente y el secretario Lutnick han sugerido que ya están alineando solicitantes. ¿Cuántas personas esperan que se asocien a este programa cuando el presidente lo anuncie esta semana, si es que realmente lo anuncia? Dejaré que el secretario Lutnick proporcione esa actualización, pero lo agradezco. El objetivo de la administración de la Casa Blanca de deportar... Mucho más que eso. Stephen, también de los 10 presuntos miembros de pandillas que el secretario Rubio dijo que fueron enviados a El Hondo durante el fin de semana, ¿qué tipo de debido proceso recibieron según lo mandado por la Corte Suprema? Bueno, ¿estás hablando de los enemigos extranjeros? Sí, los enemigos extranjeros. Entonces, en primer lugar, varios de ellos son MS-3. Así que, de nuevo, esas son solo deportaciones estándar de salvadoreños a El Salvador. ¿Qué evidencia proporcionaron de que lo eran? Bien, parece que estamos confundidos sobre esto. Los inmigrantes ilegales de El Salvador, nuevamente, son deportados a El Salvador. ¿Lo aprecian todos ustedes? Decenas de miles de salvadoreños han sido deportados a El Salvador. Parece que están bajo la impresión de que los salvadoreños que viven ilegalmente en nuestro país simplemente pueden quedarse aquí. No pueden. Son arrestados y deportados. Entonces, el hecho de que sean MS-13 solo pone una prioridad adicional en deportarlos. Pero deportaríamos a alguien a El Salvador, independientemente de si son MS-13 o no, si estuvieran aquí ilegalmente. Eso es solo un extra, porque con la prioridad en las amenazas a la seguridad pública, estamos enfatizando la expulsión de miembros de pandillas. En este caso, miembros de pandillas de organizaciones terroristas extranjeras. Pero en cuanto a su otra pregunta, pasaron por todo el debido proceso, como lo llamarían, que es requerido por la ley. Así que, lo que encuentro tan desconcertante es que he estado hablando con todos ustedes durante mucho tiempo. Legítimamente, en toda mi, quiero decir, volviendo años atrás, de hecho, en toda mi vida profesional, nunca he recibido tantas preguntas de los medios sobre un estadounidense que fue violado o asesinado por un inmigrante ilegal. Legítimamente nunca. Y todos ustedes que están disfrutando de sus vidas y les va bastante bien, si tuvieran hijos y vivieran cerca de cualquiera de estas personas, se mudarían inmediatamente. Llamarían a la policía inmediatamente, nos llamarían a nosotros y nos pedirían que los hiciéramos a ustedes y a su familia más seguros de inmediato. Y agradecerían a sus estrellas de la suerte cada noche, que tienen suficientes medios y suficiente dinero para no vivir en comunidades donde, digamos, pedófilos inmigrantes ilegales ofenden y reinciden, y siguen reincidiendo y siguen reincidiendo. La expresión es, pero por la gracia de Dios voy yo. La administración de Biden detuvo a 2 inmigrantes ilegales de Venezuela. Ellos fueron entrenados para aire-agua. Quiero decir, muchos más de 2, pero la historia que les estoy contando es de 2. Y decidieron que tenían derecho a una gran cantidad de debido proceso. Y no sintieron que tenían suficiente evidencia para simplemente deportarlos de inmediato. Así que los pusieron en un sistema de monitoreo conocido como libertad supervisada. Estás familiarizado con este caso. Pero unas semanas después, secuestraron a una joven llamada Jocelyn Nungary, que tenía 12 años en ese momento. Estoy seguro de que has visto fotos de ella. Demócratas. Quiero decir, simplemente, la chica más perfecta que podrías imaginar. Y su madre la amaba mucho. Fue atada, brutalmente golpeada, desnudada, torturada hasta la muerte, asesinada. Su cuerpo fue arrojado al lago. Así que ella no tuvo ningún debido proceso, pero te diré quién sí lo tuvo. Son los inmigrantes ilegales chilenos de Venezuela que la robaron para siempre. Y hay historias como esa por todo el país. Acabamos de arrestar a un pedófilo, inmigrante ilegal que está siendo protegido por una ciudad santuario, que ha sido acusado de 20 delitos sexuales contra niños. Ninguno de ustedes ha tenido la oportunidad de pasar tiempo con las familias de las víctimas cuyos hijos han sido violados o cuyas esposas han sido violadas, asesinadas. Pero si eso no te rompe el corazón, nada lo hará. Sé que tenemos algunas personas como Taylor Lawrence que fantasean con asesinatos y cosas así. Pero en la sociedad civilizada, el poder del Estado se utiliza para mantener a las personas inocentes con vida y para evitar que las mujeres y los niños inocentes sean lastimados.
Esta administración nunca se va a disculpar por usar el poder del Estado para evitar que hombres, mujeres y niños sean salvajemente atacados, asesinados y golpeados. Si liberamos a conocidos y sospechosos de MS-13 y entrenados de Aragua, y luego hay otro Jocelyn Nungri, ¿de quién va a ser la responsabilidad? ¿Crees que vamos a quedarnos de brazos cruzados preguntándonos? Sí. O tal vez deberíamos, ¿sabes?, liberar a esta persona, darles un poco más de tiempo, darles una oportunidad extra para defender su caso. ¿Y luego qué? Secuestran a alguien, les cortan el cuello, les disparan en la cabeza. Y decimos, bueno, al menos el inmigrante ilegal pasó por el proceso. Están aquí ilegalmente. El único lugar al que merecen ir es a algún país que no sea el nuestro. Y no es una estadística. Estas son vidas reales. Estas son familias reales. Hay barrios enteros en Los Ángeles controlados por pandillas callejeras mexicanas de inmigrantes ilegales. Barrios enteros donde tienes que vivir con miedo debido a individuos aquí ilegalmente involucrados en extorsión y crimen. Sin mencionar el fentanilo. Tienes carteles que tienen control funcional sobre todo el territorio norte de México que están bombeando fentanilo, mezclando nuestras drogas con este químico. Los niños terminan muertos, salen a una fiesta de fin de semana, piensan que están tomando algo seguro y sufren un ataque al corazón y mueren por miles. Así que no vamos a disculparnos por hacer algo al respecto. Y yo solo desearía que viviéramos en un país donde a los medios les importara una décima parte tanto sobre los estadounidenses que fueron asesinados, brutalizados y salvajemente muertos, golpeados hasta la muerte. Como les importa si los inmigrantes ilegales, que todos estamos de acuerdo en que son inmigrantes ilegales, deberían tener 1 millón de días en la corte y 1 millón de juicios, y 1 millón de esto y 1 millón de aquello. Hay 15 millones de inmigrantes ilegales que violan el país. Si cada uno de ellos tuviera el juicio que estás pidiendo, nos llevaría siglos removerlos. Siglos. Hemos estado hablando de esto durante 300, 400 años. Sus tataranietos serían los que los representarían en la corte. Eso es lo que tardaría. Los inmigrantes ilegales que vienen a nuestro país tienen que ser removidos y tienen que ser removidos rápidamente. Eso es esencial, un componente de tener algo que nos gusta llamar un país. Una última pregunta. Gracias. Estas son restricciones. El presidente en su primera cita, lo siento, el presidente en su primer día en el cargo, firmó una orden ejecutiva pidiendo a su administración, al Departamento de Seguridad Nacional, al Departamento de Estado, a la DNI, que elaboraran una lista de países que no cumplían con los estándares de evaluación de Estados Unidos y potencialmente imponer restricciones de visa totales o parciales. Sobre esos países, solo quiero saber cuál es el estado de ese informe que debía entregarse a la administración el mes pasado. Entonces, el Departamento de Estado ha realizado el trabajo que estás describiendo. Actualmente está pasando por el proceso de revisión estándar. No tengo una actualización más allá de eso, pero tienes razón en tu afirmación de que este fue un producto que se solicitó al comienzo de la administración y se está trabajando en ello y espero que tengamos una actualización adicional para ti pronto. Última pregunta. Barrios de fuego, donde tienes que vivir con miedo, debido a individuos aquí ilegalmente involucrados en extorsión y crimen, sin mencionar el fentanilo. Tienes carteles que tienen control funcional sobre todo el territorio norte en México, que están bombeando fentanilo, mezclando nuestras drogas con este químico. Los niños terminan muertos. Salen a una fiesta de fin de semana, piensan que están tomando algo seguro y sufren un ataque al corazón y mueren por miles. Así que no vamos a disculparnos por hacer algo al respecto. Y yo solo desearía que viviéramos en un país donde a los medios les importara una décima parte tanto sobre los estadounidenses que fueron asesinados y brutalizados, y salvajemente asesinados, golpeados hasta la muerte, como les importa sobre si los inmigrantes ilegales, que todos estamos de acuerdo en que son inmigrantes ilegales, deberían tener 1 millón de días en la corte, y 1 millón de juicios, y 1 millón de esto, y 1 millón de aquello. Hay 15 millones de inmigrantes ilegales que violan la entrada al país. Si cada uno de ellos tuviera el juicio que estás pidiendo, nos llevaría siglos removerlos. Siglos. Hemos estado hablando de esto durante 300, 400 años. Sus tataranietos serían los que los representarían en la corte. Eso es lo que tardaría. Los inmigrantes ilegales que vienen a nuestro país tienen que ser removidos y tienen que ser removidos rápidamente. Ese es un componente esencial para tener algo que nos gusta llamar un país. Una última pregunta. Gracias. El presidente en su primer día en el cargo firmó una orden ejecutiva pidiendo a esta administración, al Departamento de Seguridad Nacional, al Departamento de Estado y al BNI que elaboren una lista de países que cumplieran con los estándares de evaluación de Estados Unidos y para potencialmente imponer restricciones de visa, totales o parciales a esos países,
Solo quiero saber cuál es el estado de ese informe que debía entregarse a la administración el mes pasado. ¿Tienen ya una lista de países? Entonces, el Departamento de Estado ha realizado el trabajo que estás describiendo. Actualmente está pasando por el proceso estándar de revisión. No tengo una actualización más allá de eso, pero quiero decir, tienes razón en tu afirmación de que este fue un producto que se solicitó al comienzo de la administración y se está trabajando en ello. Y espero tener una actualización adicional para ti pronto. Última pregunta. Si puedo, primero, ¿puedes decir eso? Uno de los mejores argumentos para enviar un documento de criminal a El Salvador es el costo. En lo que respecta a la Casa Blanca, se está considerando enviar soldados estadounidenses, ciudadanos, a El Salvador por ser criminales. Mismo argumento, costo. Entonces, el programa de deportación es para extranjeros ilegales. Pero también diría que en cuanto al costo, a lo que nos referimos es al hecho de que el encarcelamiento a largo plazo en los Estados Unidos, no sé, probablemente cuesta como 100 veces más de lo que cuesta enviar a alguien al sur. Así que eso es, si un inmigrante ilegal comete un delito en este país y luego tiene que entrar en nuestro sistema judicial y penal, supongo que probablemente cuesta como 100 veces más. Pero solo cerraré diciendo, la cantidad de vidas que hemos salvado desde que llegamos cerrando la frontera, desde que el presidente Trump emitió sus órdenes ejecutivas y comenzó a deportar criminales, ya está en los miles. Y por cierto, hemos estado buscando a los 500,000 niños que Biden está traficando a este país. Las historias que ya hemos descubierto de tráfico sexual, tráfico laboral y abuso infantil son inimaginables. 500,000 de menores fueron introducidos de contrabando en este país bajo la última administración. Y que la administración no solo no hizo nada para prevenirlo, sino que lo financió, lo subsidió, lo facilitó, lo apoyó, contribuyó a ello. Que si cualquier ciudadano estadounidense hiciera estas cosas, estaría en la cárcel de por vida. Gracias. Eso significa que conocen a EEUU. ¿Criminal?